Viernes 7 de noviembre del 2025, este es Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Antes de comenzar con mis temas de hoy, pues debo exhortarle a que se suscriban a este canal, que activen la campanita como aviso a nuestra transmisión, que utilicen la sección de comentarios para dar su punto de vista sobre los temas tratados aquí y que compartan estos espacios con sus contactos y amigos. Canal Nacional de Informaciones CNI. Si al final le gusta el espacio, regáleme un like. Es todo lo que le pido. Vamos a empezar con Estados Unidos. A primeras horas de la mañana, las aerolíneas habían cancelado unos 748 vuelos. Vamos a darle la información más reciente sobre la reducción de vuelos. Una ola de cancelaciones de vuelos azotó a Estados Unidos hoy viernes, haciendo sentir las consecuencias del cierre del gobierno a muchos estadounidenses. Aunque los principales aeropuertos parecían funcionar con bastante normalidad por la mañana. La Administración Federal de Aviación anunció esta semana los recortes para limitar el tráfico aéreo, ya que el cierre, el más largo de la historia de los Estados Unidos, y cuando hablo de cierre es el cierre del gobierno de los Estados Unidos por choques entre los republicanos y demócratas en el Congreso y del lado republicano en el Poder Ejecutivo. El gobierno de los Estados Unidos está cerrado, pues los aeropuertos son víctimas de este choque entre la administración Trump y los representantes demócratas. Como les decía, la Administración Federal de Aviación anunció esta semana recortes para limitar el tráfico aéreo. A partir de hoy, la Administración Federal de Aviación exige a las aerolíneas que reduzcan el 4% de los vuelos, 40 de los aeropuertos más concurridos de los Estados Unidos, incluidos los que sirven a Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Nueva York y otras grandes ciudades en el país del norte. Esta medida se mantendrá vigente hasta el lunes, aumentando al 6% el martes, al 8% el jueves y al 10% el próximo viernes. Las aerolíneas adoptaron un enfoque quirúrgico ante los recortes. La gran mayoría de las rutas estadounidenses del viernes aún contaban con algún servicio y las cancelaciones se concentraron en vuelos de corta distancia. Hasta ahí la información sobre los aeropuertos. Y ese cierre del gobierno, creo que si termina próximamente no será antes de final del mes de noviembre. Hay mucho en juego en eso, hay posiciones políticas. Está lo del Medicare, el Obamacare en los Estados Unidos, que Trump pretende liquidarlo. Hay otras cosas en juego. Un choque que, pues, los que menos pueden dentro de los Estados Unidos lo están sufriendo más que los políticos que han provocado dicho cierre. Eso pasa fuera de República Dominicana. Ahora, en República Dominicana vamos a tratar el tema de las drogas que últimamente han estado, pues, destapándose, descubriendo, paradójicamente no en República Dominicana, sino en los Estados Unidos. Cada vez que se pide en extradición a un traficante de drogas de los Estados Unidos a República Dominicana, coincidencialmente es político, y más en estos tiempos. El último que apareció ahí es este señor Edison Herrera Silvestre, regidor del Partido Revolucionario Moderno, enllavado en la cúpula del PRM, fotos por doquier con los principales líderes de la organización, de ahí a ahí. No es que yo me acerco para tirarme una foto, no. Es que Edison Herrera Silvestre era parte del núcleo esencial del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo. Como dije, regidor del PRM, en el distrito se declaró culpable de narcotráfico en los Estados Unidos.
y los medios han dado seguimiento a la captura del narco político, pero como dice el Listín Diario, aquí quedan muchas cosas por resolver. No, aquí es que lo dice. Las sombras que persisten sobre viajes del fantasma. Antes de entrar con esas sombras, que yo también me inquieto porque no lo veo claro, o tal vez lo veo tan claro que me doy cuenta de que son sombras. Miren ese titular del Listín Diario, que a propósito ha sido el único diario que le ha dado seguimiento constante a este caso, pero que no ha dibujado exactamente lo que ha pasado. En este espacio pretendemos hacerlo. Edison Herrera, dice el Listín Diario, seguirá siendo regidor hasta que sea condenado o exceda periodo de suspensión. Eso lo dice en la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional, cuya compañera del señor Edison Herrera Silvestre, la actual alcaldesa de la ciudad de Santo Domingo, Carolina Mejía, pues aparece en múltiples fotos muy cercanas con el señor Herrera Silvestre. Si yo pudiera comprarle esa afirmación que hacen los PRMistas de que seguirá siendo regidor hasta que sea condenado o excede el periodo de suspensión, si el señor Edison Herrera no se hubiese declarado culpable. Ahora, Edison se declaró culpable. Reconoce los crímenes por los cuales la justicia norteamericana lo señala. Entonces, para mí sobra lo del ayuntamiento del distrito, que con esto se embarra más y más de lo que ha podido estar, porque no es que ese ayuntamiento está del todo limpio. Si Edison no se hubiese declarado culpable. Ahora, Edison Herrera se declaró culpable y yo no veo por qué el ayuntamiento debe seguirlo pagando, seguir cargando con esa cruz de un narcotraficante dentro de lo más cercano a la alcaldesa del Distrito Nacional. Lo más político de todo sería separarlo. Porque, repito, ya él reconoció. Eso vale si, ok, un individuo es inocente hasta que se le pruebe su culpabilidad. Ahora bien, si ya él se declaró culpable, ¿cuál es el kit de tener a Edison Herrera todavía como regidor? De las vainas de este pueblo, pero me voy al Listín Diario. Las sombras que persisten sobre viajes del fantasma. El fantasma era la embarcación que había comprado Edison en $200,000. Iban unas embarcaciones pequeñas, se nutrían en un hotel que nadie ha dicho cuál es, pero aquí se lo vamos a decir, y de allí se embarcaban, repito, en pequeñas embarcaciones y se trasladaban a un yate llamado El Fantasma. Bueno, el Listín Diario hace un ejercicio de las sombras que persisten sobre el viaje del fantasma y yo quiero agregarle una más, que para mí es la más importante y el Listín no la trae. ¿Cuál es el nombre del hotel en el que operaba la banda de Herrera Silvestre en Puerto Plata? De Edison Herrera Silvestre en Puerto Plata. Usted busca por todos los medios dominicanos cuando mencionan eso y nadie habla del hotel. Y para que estemos claros, el hotel, déjeme quitar esto, el hotel al que hacemos referencia es propiedad de este señor, de Frico, Francisco Gómez, alias Frico. El hotel es Fricolandia. Y no entiendo por qué una prensa, con toda la información requerida, entonces le ofrece a la población, pues, la mitad que más le interesa a ellos. O la otra parte que no le conviene mencionar a ellos por X o por Y razón. Frico, Francisco Alberto Gómez, conocido como Frico,
que hasta hace poco estaba inaugurando ese mismo resort y un parque acuático en Puerto Plata, eh, donde creo que fue hasta el presidente de la República. Se tiraron muchísimas fotos, se veían muy cercanos, muy conocidos, donde el mismo José Ignacio Palita, que es de Puerto Plata y no puede alegar ignorancia de los negocios de Francisco Gómez Gómez, en Puerto Plata y con los Estados Unidos, porque en un pueblo pequeño, pues, ¿quién no sabe qué hace este y quién hace lo otro? Bueno, ese es el hotel por el cual se indica a Edison, ¿cómo se llama? Edison Herrera Silvestre, donde se empacaba la droga y se enviaba a los Estados Unidos. Lo mencioné, el hotel se llama Frico. Ese hotel, ubicado en un resort playero con acceso directo al mar, ideal para cargas discretas en botes pequeños, y cuenta con piscinas naturales en acantilados, cabañas techadas, restaurante buffet, bar, playa rocosa y actividades como el jet ski o banana boat. Se promociona como un paraíso natural con vistas al Atlántico, vegetación y montaña. Tenía un precio de 700 a 1500 por persona, incluyendo comida. Solamente por eso había que investigarlo. Pero ahora está en remodelación. Ese hotel era usado por el narcotráfico. Según documentos judiciales, Fricolandia sirvió como punto de despacho para envíos de cocaína. La droga llegaba de Sudamérica a República Dominicana, se almacenaba allí, se cargaba en botes desde las costas del resort hacia alta mar para transferirlo a buques como el Daydream y AAA, en el caso de Frico, o The Gods, en el de Herrera, el de Edison Herrera, el fantasma. Se usó en al menos 4 cargamentos entre el 2018 y 2019, totalizando 1.281 kilos de cocaína hacia la Florida. El listín se hace una serie de preguntas. Cómo se llamaba el gerente del resort, ya le contesté quién era el dueño, que es más importante todavía. También se pregunta cómo salió la lancha cargada de drogas en el Océano Atlántico sin ser detectada por sistemas tecnológicos y el personal de la Armada en República Dominicana y demás organismos de inteligencias nacionales, porque eso depende, eso depende. Aquí hay autoridades en todos esos lados para cualquier cosita. Ahora, un hecho de esa naturaleza, pues están en interrogante esos señores que para mí no tienen ningún tipo de seriedad. Esos señores que comandan organismos de inteligencia nacional. También el listín se pregunta cómo entraron 376 kilogramos de drogas a Estados Unidos, quiénes colaboraban en ese país para evitar la detención en los puestos de control. Esa es una buena pregunta porque normalmente usted cree que los norteamericanos son inmaculados y asimismo como hay en República Dominicana pues personas delictivas trabajando en cuerpos de seguridad, en organismos de seguridad. Así hay en Estados Unidos, en menor proporción, pero los hay. Porque es que en República Dominicana usted no sabe si el policía es policía o es el asaltante. Y así mismo sucede con los casos de seguridad en República Dominicana. El listín se pregunta, ¿militares u oficiales activos de Estados Unidos o República Dominicana participaron en las transacciones de esa organización delictiva? Otra buena pregunta. Se pregunta también cómo regresaron y entraron en República Dominicana los más de 7,5 millones de dólares que obtuvieron por las ventas de sustancias prohibidas en los Estados Unidos. ¿Cómo puede alguien manejar y gastar esa cantidad de dinero procedente del crimen en la República Dominicana sin que las entidades financieras del gobierno lo detecten? Eso es un buen punto. Yo creo que tan culpables son los narcos que negocian con ese tipo de cosas como los mismos bancos que aceptan ese dinero suyo, que saben de dónde procede, que saben por lo menos que el que tiene ese dinero no lo puede explicar y lo aceptan.
Y esa gente, usted ve cómo le dan con todo a Fico y cómo le dan con todo a Edison. Pero los banqueros, pues, aleluya, son intocables en República Dominicana. Yo diría en el mundo entero, los dirigentes del PRM en el Distrito Nacional nunca notaron una apariencia sospechosa en el regidor Herrera Silvestre. Uno no quisiera pensar así, pero es que son tantos los casos de esta administración, de funcionarios de todos los niveles que están relacionados con el narcotráfico, que están siendo juzgados en cortes norteamericanas, que lo tienen en las listas para llevárselo bajito y rápido hacia los Estados Unidos, que solamente a uno le puede llegar a la cabeza que el PRM está no infiltrado, que el PRM es un partido protector o que el narco forma parte de la organización. La pregunta 11 del listín es que si el regidor colaboraba con el exdiputado Miguel Gutiérrez, condenado por narcotraficante en Estados Unidos, que también si formaba parte o la vinculación con Gaspar Polanco Virela y Fabio Augusto Puras, también en Estados Unidos en proceso de investigación por narcotráfico. Se pregunta el Listín Diario por qué este caso fue procesado por la justicia de Estados Unidos y no en República Dominicana. Y yo le diría porque Estados Unidos está pidiendo que vayan a sus cortes porque no confía en la justicia dominicana. Eso es una. Y segundo, porque son tantos los casos que ya están moscas. Dice, ¿qué pasa? Le está picando en los pies, o más que en los pies, en las rodillas, en los muslos, a las autoridades en su totalidad, porque solamente un gobierno que protege ese tipo de elementos, que rompen las leyes internacionales, que rompen las leyes del país, pues todo luz indica que tienen inmunidad. Y entonces la 14 dice, el PRM, le dice al PRM que si ¿será que el PRM nunca envió a los Estados Unidos la lista de candidatos electorales para su depuración o el proceso de filtración internacional falló? Esa es una buena respuesta que puede salvar al PRM, porque recuerden, cuando se estaban seleccionando los candidatos para el 2024, el caballero José Ignacio Paliza le dijo a los medios de comunicación de que las listas la iban a enviar a la Embajada de los Estados Unidos para fines de depuración. Finalmente, el Listín Diario, y no hizo nada, finalmente el Listín Diario se pregunta quiénes son los 5 conspiradores señalados por las autoridades estadounidenses que aún no han sido procesados judicialmente. Esa es la situación, se habla hasta de senadores en ese caso de los 5 conspiradores señalados, pero no me adelanto a los hechos y vamos a esperar que en el transcurrir de todos estos días, pues tengamos la oportunidad de ver a la justicia norteamericana aireando ese tipo de cosas que tanto le interesan a los dominicanos. Así las cosas, amigos míos, si no lo tenía claro, pues el resort, como dice el Listín Diario, es Fricolandia, de Francisco Gómez, Francisco Alberto Gómez, quien también está guardando prisión en cárceles norteamericanas. Así las cosas, amigos míos, nos despedimos por el instante, esperando que este bloque le haya sido útil, recordándoles que se suscriban a este canal, Canal Nacional de Informaciones CNI, porque aquí planteamos las cosas como son.